Muy buenos días, el tema de hoy es instrumentos preparados. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, verso 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumentos preparados. Mire que encontramos en el capítulo 9 de Hechos la conversión de Saulo de Tarso. Un hombre conforme a la ley mosaica, un hombre de ley, un hombre de letra, un hombre de palabra, un hombre del conocimiento de la palabra de Dios, pero no había tenido la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre que se basaba en la ley. Por eso cuando leemos en el libro de Romanos encontramos que Él nos habla sobre la ley, pero también sobre la gracia. Cómo el Señor lo llevó a ya no vivir en la ley, sino en la gracia, pero también a predicar sobre la ley para que muchos se conviertan y lleguen a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire cómo el Señor lo preparó. Aquí en el capítulo 9 de Hechos encontramos cómo Saulo de Tarso iba camino a Damasco con sus secuaces para agarrar a los cristianos y encarcelarlos, algunos otros meterlos a la cárcel. Pero en el camino a Damasco se le apareció nuestro Señor Jesucristo en el camino y el Señor lo llama y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, escuchando la voz, dice, Señor, ¿quién eres? Y le dices, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Como el Señor se le revela a Saulo de Tarso y le cambia el nombre. Dice en la palabra que él en ese momento cuando escuchó la voz cayó al piso y quedó ciego. Pero los que iban con él escucharon la voz, pero miraban sin ver a nadie y quedaban como atónitos. Pero él llevaron a Saulo de Tarso, lo llevaron a un lugar para que estuviera 3 días. Dice la palabra que él duró 3 días ciego. Y al tercer día Dios manda a uno de sus discípulos para que imponga las manos sobre él. Y como el Señor le abra a este siervo para que él vaya y le ponga las manos sobre la cabeza, para que lo unja, pero también para que este hombre lo lleve a hacer el propósito que Dios tiene. Al profeta Ananías, como él se negaba de un comienzo, pero como el Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Usted qué pensaría si en este momento el Señor le envió a un profeta a decirle que usted es instrumento útil en las manos del Señor, que usted es escogido para Dios para llevar su gloria, para llevar su presencia, para llevar su gracia, para llevar su justicia, para llevar su palabra, para conocer la verdad a otros? ¿Qué pensaría? ¿Será que lo dudaría? ¿Yo no estoy preparado? ¿Yo no sirvo para esto? ¿Será que se equivocaron? Hay personas que Dios usa un profeta, así como usó al profeta Ananías, que fue a hablarle a Saulo de Tarso, que impuso las manos para ungirlo y para que cayeran las vendas, los velos y las escamas de sus ojos y que fueran abiertos sus ojos al Espíritu de Dios. Muchas personas no creo, eso no es para mí, yo creo que no estoy preparado, no es el tiempo, no es el momento, o como el joven rico, Señor, espera, porque es que tengo todavía mis riquezas y cuando termine de arreglar unas cosas me voy, o como el hombre que va a enterrar a su padre, Señor, espere que entierre a mi padre y te seguiré a ti. Siempre les ponemos excusas para la obra del Señor, pero mire que Saulo de Tarso, un hombre tan soberbio, orgullo, prepotente, un hombre que prácticamente era un asesino, él no lo dudó. Él sabía que era Jesús. Él cuando tuvo ese encuentro con Jesús, dice que fue transformado totalmente en ese hombre. Por eso el Señor quiere a usted de mí prepararnos, pero sobre todo quiere que usted y yo nos dispongamos para llevarnos a ese proceso. Ya que el Señor lo que hizo con Pablo fue prepararlo como ese instrumento que Dios usaría para llevar su nombre en presencia de gentiles, pero también de los reyes de Israel, a otras personas que el Señor lo iba a usar de una manera sobrenatural. Pero ¿qué pasó con él? Primero lo que usted y yo debemos hacer es reconocer nuestras debilidades, reconocer también nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra altivez, porque eso fue lo que pasó con Saulo de Tarso. Él reconoció que él perseguía a los cristianos, que él estaba en contra de Jesús. Reconoció sus fortalezas, sus debilidades, pero también su arrogancia y su prepotencia, lo reconoció delante del Señor. Y el Señor empezó a prepararlo y a tener una formación, porque él era un hombre religioso, un religioso que prácticamente, como le decía anteriormente, se guiaba por la ley, por la letra, pero no por la gracia, porque no conocía de Jesús. Y el Señor lo usó y empezó a prepararlo y a darle que a través de las enseñanzas de las Escrituras, como él era un hombre preparado en la palabra porque fue formado por Gamaliel, pero como el Señor lo lleva a tener revelación de la palabra. Otra cosa que él aprendió es que segundamente,
Él decidió ser ese instrumento útil en las manos de Dios, un instrumento para ser preparado, que usted y yo seamos esos instrumentos preparados para el Señor, pero que también nos dispongamos a lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas y nos dispongamos a que Él nos cambie y nos transforme. Pero para eso tiene que haber mucha disposición. Pero mire lo que nos dice la palabra en Romanos 6, capítulo 13. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como un instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia. Cuando usted y yo llegamos a la vida cristiana, este cuerpo que tenemos ya no nos pertenece. Ya no podemos presentar nuestros miembros al pecado, a la iniquidad, a la concupiscencia, a la pornografía, a la masturbación, a la inmoralidad sexual. Tenemos que entregarlos. Lo entendió tan claro el apóstol Pablo, que por eso hizo eso mismo, lo escribió, que presentemos nuestros miembros no presentemos más nuestros miembros al pecado, sino por entregárselos al Señor y entregárselos a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que usted y yo, para ser instrumentos, debemos entregar primeramente nuestro corazón, que este corazón sea un instrumento en las manos del Señor. Y el siguiente punto es que debemos ser limpios de todas las cosas en las cuales usted y yo participábamos. ¿Cuáles? En la mentira, la manipulación, la falsedad, la hipocresía, la anarquía, la rebelión, todas esas cosas que en las cuales ustedes y yo nos vanagloriábamos porque éramos orgullosos, éramos prepotentes. Tengo un cargo, tengo un rango, tengo un título, tengo un nombre, soy estudiado, tengo tales cosas, y nos vanagloriábamos en esas cosas. Pablo, uno de los hombres más estudiosos de los apóstoles que tuvo Jesús, fue un hombre instruido en la letra, en la palabra. Pero como este hombre, cuando tiene la revelación de nuestro Señor Jesucristo, fue ese instrumento preparado para el Señor, que lo usó sobrenaturalmente. Pero mire que lo usó con los altos jerarcas de ese tiempo, los de la iglesia, aún los mismos que usaban a Pablo, a Saulo de Tarso, para ir y perseguir a los cristianos y meterlos a la cárcel. A estos mismos fue lo que el Señor Jesús usó a Pablo para poderles llevar la palabra, para poderlos confrontar acorde a la palabra. Es como esa disposición que tuvo este hombre tan sorprendente, que cómo se prestó y cómo se dio para ser ese instrumento del Señor, y fue usado de una manera sobrenatural, porque él mismo nunca se vanaglorió porque el Señor lo escogiera, nunca se vanaglorió porque el Señor lo usara de una manera sobrenatural. No, que al igual que los otros apóstoles, también un hombre de humildad, un hombre manso, como el Señor transformó ese corazón para llevarlo a ser un hombre manso y humilde como nuestro Señor Jesucristo, para llevar la predicación de la palabra de Dios. Por eso aquí encontramos en 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia estas cosas, está instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si usted y yo nos limpiamos de todo lo que nos contaminaba en el mundo, automáticamente ya somos instrumentos para el Señor, porque el Señor nos lava, nos purifica, nos redime, nos libera, nos sana y nos santifica a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Por eso es importante que usted y yo entremos delante de la presencia del Señor y le pidamos al Señor que es lo que nos ataba al mundo, la anarquía, la rebelión, la mentira, la falsedad, la soberbia, la arrogancia, la masturbación, la pornografía, la infidelidad, la traición, la manipulación, que era lo que a usted lo tenía atado en el mundo, pero que cuando viene a la vida cristiana, cuando viene a conocer de Jesús, eso lo tiene todavía como que lo arraiga al pasado, como que lo quiere arrastrar nuevamente a esa vieja naturaleza, y es entrar delante de la presencia del Señor y decirle al Señor que realmente usted y yo deseamos morir a eso, pero que necesitamos de su presencia, necesitamos de su plenitud, necesitamos de la sangre del Cordero de Dios para que nos renueve plenamente en Cristo Jesús. Por ahí mismo, como lo dice en 2 Timoteo capítulo 1 verso 10, y nos dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Mire que aún el apóstol Pablo todo lo soportaba por los escogidos, por usted y por mí. ¿Por qué? Porque él vivió persecuciones, vivió flagelaciones, vivió tormentos, vivió situaciones difíciles, pero todo lo soportó por usted y por mí, por los escogidos, porque él fue un instrumento escogido y útil en las manos del Señor. Pero lo impactante de Pablo es la disposición de este hombre de dejar todo, absolutamente todo, por amor a Cristo, como lo dice en su palabra. Lo dice: todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. O sea, todo el cargo, el rango, los títulos, lo dejó por ganar a Cristo, a Él. Eso es lo que el Señor nos pide a usted y a mí, que seamos esos instrumentos, esos vasos de honra en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que Él entre y nos procese,
realice, nos transforme, nos cambie, nos renueve en su plenitud y que nos lleve a usarnos para su gloria y para su honra a través de la palabra, a través de los ayunos, a través de la intercesión, a través del clamor, a través de toda nuestra disposición a Él, y que Él entre y nos llene de su gracia, de su gloria, de su justicia, de su perdón, de su sanidad, de su paz y su amor y su verdad. Y que sea así en el nombre de Jesús. Amén.